Tenemos un análisis, una revisión narrativa que defiende con bastante fuerza por qué este acto debería ser exclusivo de los profesionales de la medicina en Perú. Lo plantea como algo clave, ¿no? Para la seguridad del paciente, desde una perspectiva legal, ética y también social. La idea hoy es desglosar esto, entender bien qué es el acto médico, por qué se insiste tanto en que sea exclusivo, qué dicen las leyes aquí en Perú, que se ven en otros países, y también vamos a analizar una controversia específica que menciona el texto, la Ley 30221 sobre el trabajo de los cirujanos dentistas. Y hasta tocaremos un poco el rol de las universidades en este debate. Así que bueno, empecemos. Para arrancar lo fundamental, ¿qué es exactamente el acto médico según este análisis? Suena central, pero quizás los detalles no son tan conocidos. Exacto, es el punto de partida. La fuente se basa mucho en lo que dice el Código de Ética del Colegio Médico del Perú, el CMP. Fíjate, el artículo 52 lo define como el proceso donde un médico, específicamente un médico, diagnostica, trata y también pronostica la condición de salud de una persona. Y algo que subraya el texto es que no es como una tarea más que se le asigna al médico, no, se considera parte de la naturaleza misma de su profesión aquí en Perú. Es, digamos, la esencia de lo que hace. Y tiene como fases que no se pueden separar, ¿sabes? Primero el diagnóstico, entender qué está pasando. Luego la terapia, el tratamiento a seguir. Y finalmente el pronóstico, cómo se espera que evolucione. Actos tan cotidianos como, dar una receta médica o emitir un certificado de salud son ejemplos claros de este acto médico. Y mencionan que tiene como dos dimensiones, ¿no? Una más técnica, científica, y otra más humana, y que se guía por principios éticos clave. Así es, se habla de ese carácter dual. Por un lado, es científico, claro. Tiene que basarse en la evidencia disponible, en lo que la ciencia médica va mostrando. Pero por otro lado, es profundamente humanista. Se centra en esa relación tan particular que se da entre el médico y el paciente. Y toda esta práctica está enmarcada, o debería estarlo, por 4 principios bioéticos fundamentales. Son como los pilares. A ver. Primero, la beneficencia. O sea, la obligación de actuar siempre buscando lo mejor para el paciente. Segundo, la no maleficencia. El famoso primero, no hacer daño. El primum non nocere, del latín. Este principio es básico, es la base de la responsabilidad si hay mala praxis. Entiendo. Hacer el bien y, sobre todo, no causar daño. ¿Y los otros dos? El tercero es la autonomía. Respetar el derecho del paciente a decidir sobre su propia salud, sobre su cuerpo. Esto se ve muy claro en el consentimiento informado. El paciente tiene que estar bien informado para poder aceptar o rechazar un tratamiento. La Ley General de Salud peruana, de hecho, lo exige. Y el cuarto es la justicia, que implica tratar a todos los pacientes de forma equitativa, ¿no? Y asegurar un acceso igualitario a los servicios de salud. Y no seguir estos principios, imagino que tiene consecuencias. Claro, no es algo teórico nada más. La fuente es muy clara. Violar estos principios puede traer consecuencias legales serias, civiles, penales, administrativas. Queda claro el concepto y su base ética. Ahora, vayamos al punto, más polémico quizás. ¿Por qué esa insistencia tan fuerte en que el acto médico sea exclusivo de los médicos? ¿Qué razones da el análisis para defender esa exclusividad? Bueno, la exclusividad se presenta en este documento no como una defensa gremial sin más, sino como una medida necesaria para manejar los riesgos que siempre existen al intervenir en la salud. Se basa en 3 argumentos principales. ¿Cuál sería el primero? El primer pilar es la formación especializada y la lex artis. La idea aquí es que la formación médica, que en Perú son mínimo 7 años, desarrolla una capacidad particular para manejar la complejidad, la incertidumbre biológica del cuerpo humano. Esta formación es lo que permite aplicar la lex artis ad hoc. Lex artis ad hoc. Suena un poco técnico eso. ¿Qué significa exactamente? Es, digamos, el conjunto de conocimientos, de prácticas, de reglas técnicas que la comunidad médica acepta como correctas y adecuadas para la situación específica de un paciente en un momento concreto. No es un manual fijo, es más bien un estándar de buena práctica que se adapta a cada caso y que va cambiando con los avances médicos. Y el argumento es que solo quien tiene esa formación médica completa puede aplicar correctamente esta lex artis.
Entendido. Una formación larga y específica para saber cómo actuar en cada situación. ¿Y el segundo pilar? El segundo es el vínculo acto médico-responsabilidad jurídica. Aquí se argumenta que realizar un acto médico automáticamente genera una responsabilidad muy seria. Es personal, es integral, no se puede transferir. Y cubre varios frentes: la responsabilidad civil, si se causa un daño que hay que indemnizar; la penal, si se comete un delito por negligencia como lesiones o incluso homicidio culposo; y también la administrativa o deontológica, ante entidades como su salud o el propio colegio médico. ¿Y por qué se justifica la exclusividad? Porque según este análisis, esa responsabilidad tan grande está ligada directamente a tener el título de médico y la colegiatura que te habilita para ejercer. Jurídicamente, dicen, no tendría sentido exigirle esa responsabilidad a alguien que no cumple esos requisitos, que no está legalmente facultado. La responsabilidad va de la mano con la habilitación legal. Sí, tiene una lógica. Si no tienes licencia de conducir, no te pueden responsabilizar como conductor. ¿Y el tercer pilar? Dijiste que era el más importante. Exacto. El tercer pilar, y el argumento central, es la protección de la salud del paciente. La Constitución peruana y la Ley General de Salud establecen que proteger la salud es un derecho fundamental y una responsabilidad del Estado. Entonces, la exclusividad del acto médico se ve como el principal mecanismo que tiene el Estado para asegurar que las intervenciones en salud tengan un estándar mínimo de calidad y seguridad para la gente. O sea, la exclusividad sería como una herramienta del Estado para cumplir su deber de proteger la salud de todos. Justamente. Y por eso, el ejercicio de la medicina por gente no autorizada, lo que se llama intrusismo profesional, se califica en el documento como una amenaza seria, directa, a la salud pública. La exclusividad busca evitar ese riesgo. Son argumentos fuertes: formación, responsabilidad legal y seguridad. Ahora, ¿cómo se refleja esto en las leyes peruanas concretas? ¿Hay un respaldo legal claro para esta exclusividad? La fuente menciona varios puntos importantes en la legislación de Perú. La Ley General de Salud, la N 26842, es clave. Su artículo 26 dice de forma bastante clara que solo los médicos pueden prescribir medicamentos. Sí reconoce algunas excepciones muy limitadas para cirujanos, dentistas y obstetrices, pero las acota estrictamente a sus áreas específicas de competencia. Y bueno, el Código de Ética del Colegio Médico, como ya dijimos, también lo reafirma. Y en lo penal, mencionaste la responsabilidad penal antes. Sí, el Código Penal peruano es muy relevante aquí. Tiene 2 artículos que el análisis compara. Por un lado, el artículo 363, que sanciona el ejercicio ilegal de profesión en general. Este delito protege sobre todo que la administración pública funcione bien, asegurando que solo ejerzan quienes tienen el título oficial. Pero, y aquí está lo interesante para el argumento, está el artículo 290 que tipifica específicamente el ejercicio ilegal de la medicina. Este artículo sanciona a quien, sin ser médico, anuncia, diagnostica, prescribe o aplica tratamientos. La diferencia clave, según la interpretación de la fuente, está en qué se protege. El 363 protege a la administración, pero el 290 protege directamente la salud pública. Entiendo la diferencia. Ejercer la medicina ilegalmente se ve como un ataque directo a la salud de la población, no solo como un engaño al Estado. Exactamente, y además, las agravantes del artículo 290, o sea, lo que hace que la pena sea mayor, están relacionadas directamente con causar daño físico o la muerte del paciente por esa práctica ilegal. Este trato legal distinto, más severo para la medicina, se interpreta en el documento como una prueba de que la ley peruana sí reconoce y protege la exclusividad del acto médico. Interesante esa lectura del Código Penal. Y fuera de Perú, ¿es esta una idea muy peruana o se ve algo parecido en otros países? El texto sugiere que sí, que la idea de reservar ciertos actos médicos complejos a los profesionales de medicina es una tendencia internacional, y la motivación es la misma: la seguridad del paciente. En España menciona la Ley 41/2002 sobre autonomía del paciente. Aunque no use exactamente acto médico, da por hecho que los actos sanitarios importantes los realiza un facultativo, que allá se asocia al médico. ¿Algún otro país?
¿sí? Habla de Colombia. Allí la Ley 23 de 1981 sobre ética médica sí delimita más explícitamente las fronteras entre profesiones de salud y el ámbito exclusivo médico. Y en Estados Unidos, aunque el sistema es federal y varía por estado, existen las Medical Practice Acts. Estas leyes definen qué es ejercer medicina y crean las juntas médicas estatales que licencian a los médicos y persiguen la práctica sin autorización. Bien, todo este marco nos lleva a la controversia que menciona el documento. La ley número 32.110, la que modifica la ley del trabajo del cirujano dentista en Perú. El análisis es muy crítico con esta ley. ¿Cuál es el problema central aquí? Dentista en Perú. El análisis es muy crítico con esta ley. ¿Cuál es el problema central aquí? Sí, la crítica es bastante dura. Se apoya en un informe jurídico que cita la fuente y que considera que esta ley, 32.110, tiene vicios de inconstitucionalidad, tanto en la forma en que se aprobó como en su contenido. A ver, empecemos por la forma. ¿Qué problemas hubo en el procedimiento legislativo? Bueno, se argumenta que la ley se aprobó saltándose pasos importantes. Parece que el proyecto fue observado por el Ejecutivo, o sea, el presidente pidió que se reconsiderara. Pero, en lugar de volver a discutirlo en las comisiones del Congreso, como es usual, se habrían saltado ese paso de forma indebida. Esto, según el informe, violaría el reglamento del Congreso y artículos clave de la Constitución, como el 94 y el 105 sobre cómo se hacen las leyes. Por eso dicen que la ley sería nula desde el origen. ¿Qué es lo que se considera problemático o inconstitucional? Aquí está el punto más álgido, el que conecta directo con lo que venimos hablando del acto médico. El problema principal, según la fuente, es que la ley 32.210 redefine el trabajo del dentista como una práctica estomatológica médica. Esa palabra, médica, es la que genera ruido. Se ve como un intento de equiparar la odontología con la medicina general. Y eso, argumentan, desnaturaliza el concepto de acto médico, porque como vimos, se defiende que el acto médico es del médico cirujano por su formación integral de todo el cuerpo humano, no solo del sistema estomatognático, que es boca, dientes, maxilares. ¿Y cuál sería el riesgo práctico de esa redefinición? ¿Qué es lo que preocupa? El temor principal que se expresa es que esta nueva definición abra la puerta a que los cirujanos dentistas realicen procedimientos que tradicionalmente están fuera de su campo, como por ejemplo ciertas cirugías cosméticas o reconstructivas que van más allá de la boca y afectan áreas más amplias de la cara, o incluso el cuello. Se argumenta que esto pondría en riesgo la salud de los pacientes. Parece que esta ley 32.210 generó bastante controversia y cuestionamientos serios desde la perspectiva médica y legal que analiza la fuente. Y en todo esto, ¿cómo habrían contribuido las universidades a eso? ¿De qué manera? Según la fuente, el problema estaría en dos niveles. Por un lado, señala que algunos programas de odontología, de pregrado y posgrado, empezaron a incluir contenidos de cirugía maxilofacial, cirugía plástica facial o estética facial, pero sin tener necesariamente una base curricular médica general suficientemente fuerte para respaldar que se hagan esos procedimientos más complejos de forma segura. Como una expansión del currículo de odontología hacia zonas que antes eran más bien médicas. Exacto. Y por otro lado, se critica la cantidad de diplomados, cursos cortos, maestrías que han aparecido en el mercado educativo, muchos dirigidos a profesionales no médicos, incluyendo dentistas, que prometen enseñar procedimientos invasivos, botox, rellenos y los tensores, cosas así. La fuente argumenta que muchos de estos programas parecen más un negocio que algo basado en rigor académico o necesidad real de salud pública. Y frente a este diagnóstico, ¿propone alguna solución? ¿Algún camino a seguir? Sí, la fuente no se queda solo en la crítica. Presenta recomendaciones concretas para distintos actores. A nivel legislativo y regulatorio, sugiere varias cosas. Modificar la Ley General de Salud para definir bien qué es el acto médico y quién lo ejerce exclusivamente. Fortalecer el artículo 290 del Código Penal, el de ejercicio ilegal de la medicina, con agravantes si la invasión de competencias la hace otro profesional de salud.
y encargarle al Ministerio de Salud, al MINSA, que haga normas técnicas para delimitar bien las competencias de cada profesión. Para el Colegio Médico del Perú, las recomendaciones son directas: que presenten una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 32.210, que impulsen una reforma académica, junto con SUNEDU y MINSA, para aclarar competencias desde la universidad, y que vigilen y denuncien más activamente el ejercicio ilegal y la invasión de competencias. ¿Algo para los propios médicos o los servicios de salud? Sí, recomienda que en los hospitales y centros de salud se modifiquen los documentos internos como el MOF, Manual de Organización y Funciones, y el Clasificador de Cargos. ¿Para qué? Para reservar explícitamente las funciones que son acto médico a los puestos de médicos cirujanos y delimitar bien qué hacen los otros profesionales de apoyo. Y finalmente, a nivel de educación pública, proponen campañas para informar a la gente a qué profesional ir según su problema y cuáles son los riesgos de atenderse con alguien no calificado para cierto procedimiento. Son recomendaciones bastante amplias, desde lo legal hasta la educación y la gestión del día a día. Todo este análisis nos deja pensando, ¿no? En un mundo donde la medicina se especializa cada vez más, con nuevas tecnologías surgiendo a cada rato, ¿cómo se encuentra el equilibrio? ¿Cómo pueden las sociedades, las leyes, definir y mantener las fronteras profesionales en salud de forma que protejan al paciente, pero sin frenar la evolución necesaria de los roles, sin generar conflictos o ahogar la innovación?